Muchas gracias a todos. Creo que soy casi la que separa la jornada del aperitivo. Espero que la sesión nos esté resultando tan útil como a mí. Lo que me apasiona de esta Wave es la capacidad que tenemos que poner en marcha para poder aprender toda la oportunidad que nos da la tecnología. A mí me gusta mucho el concepto que tiene Mustafa Suleyman, que además trabaja con nosotros, le reporta a Satya, es el fundador de DeepMind, que habla del Homo digital. Vamos a pasar del Homo sapiens al Homo digital, ¿verdad? Y creo que estamos viendo el principio de una gran transformación que creo que todavía no somos capaces de prever cuáles van a ser las implicaciones. En el año que hemos pasado de aceleración del uso de GenAI y de Copilot, también hemos visto, nosotros desde el área de seguridad, la importancia que está tomando los proyectos de protección de información y de gobierno del dato. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros hoy aquí os dedicáis a la seguridad? ¿Me podéis levantar la mano, por fin? Vale, pues estoy todavía más contenta de tener la oportunidad de compartir con vosotros lo que vuestros compañeros que se dedican dentro de las organizaciones en el área de seguridad ven como algunos riesgos, algunas preocupaciones y cómo podemos resolverlas, porque lo que está claro es que para poder sacar todo el potencial que tiene la IA generativa y el Copilot, tenemos que generar un entorno de IA bien gobernado y bien protegido. Con lo que decía Antonio y dijo también esta mañana Carolina, nosotros en Microsoft, seguridad is our first priority, así es como lo ha dicho nuestro CEO, Satya Nadella, y Carolina nombraba el Secure Future Initiative. Os doy algunas pinceladas del Secure Future Initiative. Probablemente sea el proyecto más grande de seguridad que se ha puesto en marcha por ninguna empresa. Hay 34.000 ingenieros trabajando para reforzar y asegurar cómo integramos por defecto la seguridad en nuestros productos, cómo la activamos por defecto también y cómo mejoramos las operaciones de seguridad. ¿Y por qué hacemos esto? Para nosotros es una responsabilidad que cuando nos sentamos con vosotros para que adoptéis la IA, porque creemos que no hay marcha atrás, hay que adoptarla, lo hagáis de forma segura. Y de esto va mi charla hoy. Una transformación de la IA requiere que adoptemos de una manera diferente la protección de la información. Cómo la protegemos y cómo la gobernamos. Me gustaría compartir con vosotros los retos que vosotros o vuestros compañeros de seguridad ponen encima de la mesa cuando hablan de la adopción de la IA generativa. Hay un 82% de vosotros que tiene mucha preocupación porque información sensible de la compañía salga fuera o se use en entornos que no están protegidos. Además, un 73% pues, está preocupado porque la información que se pueda usar, bueno, Guille lo dijo, ¿no? La responsabilidad del uso del Copilot es del individuo. Tú vas a mandar un informe a un comité de dirección, eres responsable de que ese contenido sea válido, sea legítimo. Y eso también os preocupa. Pero además, un 57%, y va ligado con la IA responsable, os preocupa sobre si ese contenido puede tener impacto, si puede tener sesgo o si puede dar resultados pues malignos, ¿no? Y eso se habla también de parte de los riesgos, pero creo que la oportunidad que está por delante es mucho mayor que los riesgos que tenemos. Y por otro lado, y tenemos en Europa la AI Act, muchos de vosotros estáis preocupados de cómo va a aterrizar la regulación de la IA en vuestras diferentes industrias. Esto es en cuanto a la adopción, pero ¿qué os preocupa en cuanto al uso? Y estaba en un café esta mañana y salieron algunos de estos riesgos. No se puede proteger lo que no se puede ver. La falta de visibilidad en el uso de las aplicaciones de IA, esta mañana cuando Marco preguntaba ¿cuántos usáis aplicaciones de IA? ¿Cuántos Copilot? ¿Cuántas otras aplicaciones? Y también creo que lo decía Yaisa de Capgemini. Nosotros hicimos una encuesta, un 70% de vuestros empleados están usando aplicaciones de IA. ¿La permitáis o no?
Por eso es muy importante el tener esa visibilidad para que no se tengan riesgos de seguridad y de compliance. Dejadme que os comparta algunos de las situaciones que más os preocupan. Ya lo decía antes, que pueda haber pérdida de información, que alguno de nuestros empleados pueda poner información sensible en una aplicación que no tenemos visibilidad, que no tenemos controlada. Por otro lado, el oversharing, que yo veía antes a Alberto contando con Magda unos ejemplos estupendos y en algunos proyectos están trabajando para ayudar a nuestros clientes a que no tengan esos problemas de oversharing, ¿verdad? O sea, hay información sensible, tenemos que garantizar que tiene acceso a ella aquel o aquella que realmente tenga que tener acceso a esa información. Y otro riesgo, un uso no compliance, un uso indebido de la IA, ¿no? Que pueda generar pues, contenido de riesgo, mal uso de la aplicación de la IA generativa. ¿Os suena esto? ¿Os suena? ¿Os ha llegado de vuestros colegas de seguridad que están preocupados por esto y os dicen, oye, si queréis implementar Copilot, fenomenal, yo me subo al barco, pero garanticemos que cubrimos estos riesgos? Pues fenomenal, nosotros desde Microsoft os ayudamos a que así sea. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos tenemos una suite completa de productos, hablamos de nuestro Microsoft del Defender, hablamos de Purview, hablamos de Entra y de Intune para controlar tanto los datos como las aplicaciones como los usuarios. ¿Por qué? Hay que hacer, y usamos este framework de descubrimiento, protección y gobierno, descubrimiento de todos los riesgos asociados con las aplicaciones, los datos y los usuarios de IA y de IA generativa, la protección de las aplicaciones de IA y de los datos sensibles que, como habéis visto, pues si estamos usando números de tarjetas de crédito, de DNI, de proveedores, pues cómo estamos usando de forma segura esos datos en esos prompts y, por supuesto, que hacemos un buen gobierno para que el uso cumpla con el código de conducta que tendráis y con los aspectos regulatorios que estén aplicando a cada industria. Vamos a ver cómo sería un escenario en el que hay un riesgo y cómo os ayudamos a protegerlo desde Microsoft. Pues pensad que tenemos un empleado que de repente pues pone información confidencial en una aplicación de IA de terceros que no tenemos controlada dentro de la organización. Bueno, esa información sensible sale de nuestra organización, ya no la tenemos controlada. Podemos estar sujetos a riesgos regulatorios, a multas por esa pérdida de la información. ¿Cuál ha sido una de las primeras reacciones cuando empezamos a ver esta aceleración del uso de la IA generativa? Pues que muchas organizaciones al principio dijeron, las prohibimos. No se puede poner puertas al campo. Eso el otro día me lo dijo también un CISO del IBEX. Me decía, mira Raquel, fuimos a consejo y dijimos, ¿le ponemos puertas al campo o aceptamos cuáles son los retos y le ponemos solución? No hubo ninguna duda, fue el segundo caso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál ha sido el problema? Si yo no tengo visibilidad de las aplicaciones de IA que están usando nuestras organizaciones, pues no las puedo proteger, tampoco los datos que se están vertiendo en ellas, ¿verdad? Si no tengo controles cuando alguien intenta filtrar información, tampoco puedo limitar que eso suceda, porque se puede. Tampoco, si no estamos usando, y aquí por eso también en la pregunta que hacía Marco esta mañana, si usáis Copilot o usáis otras aplicaciones, es muy importante que la aplicación tenga embebida controles para que no exista riesgo de pérdida de información. Que no haya un gobierno de esas aplicaciones. Y por último, que si no adoptamos la IA, volvemos al lomo digital, nuestras compañías se van a quedar atrás. Es una responsabilidad, y os pongo otro ejemplo, a mí me encantan los ejemplos. Estábamos con un cliente en Alemania, que además los Work Council pues, tienen mucho que decir en las organizaciones, y decía, si vais a implementar Copilot, hay que implementarlo para todos los empleados. ¿Por qué no hacerlo para todos los empleados? Estáis
no dando las mismas oportunidades de desarrollo a cada uno de los individuos. Y eso es importante, ¿verdad? Pero más allá de forma homogénea toda la plantilla, es que nos quedamos atrás como organizaciones. ¿Cómo podemos ayudar? Y ahora os vamos a contar cómo funcionan cada una de las partes del suite. Recordáis que en la diapositiva anterior hablé del framework, ¿verdad? Hacer el descubrimiento de la información de los usuarios y de las aplicaciones, protegerlas, poder tener aplicaciones en las que la información no sale de nuestro entorno corporativo si no queremos, que sepamos cuál estamos usando dentro de nuestro entorno corporativo, cuál podemos incorporar desde fuera, el gobierno de las mismas y lo que hablábamos, ¿no? Ese ha sido Repsol el que ha dicho 121 minutos a la semana y yo creo que ahí es el mínimo, ¿no? Que hay un montón de beneficios que no se están contemplando. Dejadme que os cuente un poco más cómo desde Microsoft, con nuestras herramientas, hacemos cada una de estas fases. La parte de descubrimiento de los riesgos asociados a la información, a las aplicaciones y a los usuarios. Nosotros, dentro de Purview, tenemos más de 300 clasificadores automáticos de la información. Si son información sensible, porque detecta que son número de tarjeta de crédito, de número de pasaporte, de entidades, pero también hace como mucho más avanzadas. Tenemos clasificadores entrenables que en función del tipo de información que tengamos en nuestra organización es capaz de hacer una preclasificación. Entender también cuáles son las actividades del usuario y detectar el riesgo y cómo podemos hacer una correlación y una mitigación de ese riesgo. Eso lo hacemos con nuestro Insider Risk Management. En el ejemplo que hemos puesto, el riesgo ha sido provocado por una persona dentro de la organización. Inintencionado. No siempre es inintencionado, también es intencionado. Si nosotros vemos con Insider Risk Management que este usuario de repente empieza a llevarse un montón de información a otro lado, cambiando su comportamiento, somos capaces de detectarlo y prevenirlo. Y también, en la parte de visibilidad, descubrir cuántas aplicaciones de IA generativa o de IA se están usando dentro de vuestras organizaciones. ¿Alguno tiene un número? ¿Alguno puede decir que tiene certeza de cuántas aplicaciones de IA están usando en vuestra organización? No, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 400, rastreamos con nuestro Defender for Cloud Apps más de 400 aplicaciones. Y lo que hacemos es medir el riesgo de esas aplicaciones o no, si cumplen los requerimientos de la compañía, e incluso en función del perfil del usuario, saber si ese usuario, si tiene un perfil de riesgo más alto, no se la dejaremos usar. Si tiene un perfil de riesgo más bajo, podrá usarla, ¿verdad? ¿Cómo protegemos la parte de la información que se comparte con los prompts y las respuestas que damos? Nosotros ayudamos a las organizaciones a que la información sea tanto etiquetada de forma manual o autoetiquetada. A partir de que esa información es etiquetada, habéis visto algunos ejemplos que han puesto tan buenos Alberto y Magda, si nosotros partimos de una información que era confidencial, esa clasificación viaja durante toda la vida de esa información, aunque se transforme de un PowerPoint a un Word, etc. Pero no solo eso, sino que si nosotros aplicamos políticas de DLP, de Data Loss Prevention, vamos a evitar que si alguien quiere sacar ese tipo de información, lo pueda sacar. Pero también lo que os contaba antes con nuestra parte de Purview Insider Risk Management. Nosotros podemos, en función del perfil de riesgo de usuario, identificar que ese usuario tiene riesgo. Pensad, por ejemplo, un empleado que se va a ir, ha decidido que se va 30 días antes. Vamos a empezar, a lo mejor empezamos a detectar que está haciendo un montón de movimiento de información. Somos capaces de forma dinámica de bloquear que pueda producirse esa filtración de información. Y por último, detectar que se está haciendo un uso bueno de Copilot. Out of the box Threat Protection. ¿Qué significa eso? Imaginaros que de repente un usuario de Copilot de vuestra organización se conecta desde una IP rara, desde la que no suele usarse. Somos capaces de detectarlo y bloquearlo. ¿Os parece que es útil?
que puede facilitar la vida para incorporar la IA de una forma segura y bien gobernada. ¿Cómo mejoramos el gobierno de la información? Y ha sido una de las mesas de esta mañana que me ha acordado del síndrome de Diógenes. Pero gestionar el ciclo de vida de la información es súper importante. Nosotros somos capaces de aplicar políticas de retención de la información, manejar todo el ciclo de vida del dato para que podamos, de forma automática, eliminar aquella información pues, que deje de usarse, ¿verdad? Para que no seamos el Diógenes de la información y aumentemos los riesgos. Pero también somos capaces de detectar si hay violaciones del código de conducta o de la regulación que nosotros establecemos en nuestra compañía. Proyectos confidenciales, sabotaje, luego veremos algún ejemplo, o faltas de cumplimiento contra la regulación. Y en la parte de Purview, auditoría e discovery, lo que nos permite es que si hay algún incidente que tenemos que investigar, poder tener toda la retención de esos logs para reportar qué ha pasado en ese caso específico que estamos analizando, ahorrando muchísimo tiempo. No sé si alguno de vosotros lo sufrís, pero igual recibí solicitud del Departamento de Auditoría, Cumplimiento, DPO, y que os dicen, oye, pues pásame esta información. Si está preclasificada, con la cantidad de información que manejamos en las compañías, pues nos hace la vida mucho más fácil, ¿verdad? Al final lo que nosotros queremos, y hemos hablado de Copilot, hemos hablado de Copilot Studio, que es crearlo, que tengáis un entorno bien gobernado y seguro para los datos en aplicaciones que construyáis en vuestra propia empresa, con Azure AI o con Copilot Studio, con Microsoft Copilot y con Third Party AI, porque va a haber de todo tipo y nosotros queremos proteger esos entornos. Vamos a ir un poco más a estos ejemplos que os puse al principio, cuáles son los riesgos y con las soluciones que os he contado, cuál es la respuesta a ese tipo de riesgo, ¿verdad? Pensad en un empleado, de nuevo, pues que coge esta información sensible, que lo que os contaba al principio de la cadena, y la ingesta en ChatGPT. Luego lo veremos, pero al final en nuestro AI Hub lo que podemos ver es la cantidad de aplicaciones de AI que se están usando en nuestra organización, qué tipo de datos se están alimentando esas aplicaciones. Pero también eso, al tener la visibilidad, nos permite que podamos crear reglas de Endpoint DLP, que si hay algún empleado que quiere coger datos sensibles de la información, recordad que también la hemos clasificado y la hemos etiquetado, y la quiere llevar fuera, no pueda. Y esta gestión de riesgos es dinámica. Somos capaces, como funcionan nuestros motores de búsqueda, nuestros servicios de seguridad, en que somos capaces de detectar si el perfil de riesgo de un empleado cambia, para aplicarlo con el Adaptive Protection de Purview en los niveles diferentes de riesgo en función de cómo se esté comportando. Así que, si tenemos esto implementado, estos procesos y estos controles, pues aunque lo intentara, este empleado volcar esa información sensible de forma accidental o no en una aplicación de IA de terceros, no va a poder hacerlo porque no va a poder copiar y pegar en esa aplicación de terceros. Y esto también añade otro factor. El uso de la IA bien gobernada y segura requiere una gestión del cambio, que también ha salido en la mesa de esta mañana. Mirad, este es el dashboard de Purview y aquí podemos ver, oye, qué tipo de información, sale la sombra, pero qué tipo de información estamos viendo, ¿verdad? Si es de tarjetas de crédito, si son direcciones, un montón de datos sensibles, pero además nos dicen dónde se están usando esos tipos de datos, en qué tipo de aplicaciones. También nos dice cuántos riesgos tenemos, cuántos prompts se están generando y cuántos riesgos tienen esos prompts que se están generando. Con cuántos tipos de aplicaciones y cuáles son las que se están usando, ¿verdad? Imaginaros en el Activity Explorer,
podemos hacer clic en la actividad. Pensad que tenemos a Mona que de repente ha querido subir un archivo a Google Bert, ¿vale? Pues si hacemos clic, aquí nos dice, Bart, perdón, que he dicho Bert, nos dice que Mona Kane quiere subir información, que tiene información sensible de tarjetas de crédito a una aplicación de tercero. Este archivo todavía no está guardado. Aún así, cuando esta compañía pues, tiene un proyecto sensible y confidencial que se llama Proyecto Obsidian. Aunque no esté marcado todavía, como Purview detecta que esto corresponde a una denominación de proyecto sensible, clasifica esta información como confidencial. Y cuando la intenta pegar, la copia para intentarla pegar fuera en esa app de tercero, se lo prohíbe. No tiene permiso. ¿Cómo podemos mitigar? Otro ejemplo que os contaba antes de la sobrecompartición de datos, ¿vale? Aquí pues pensamos que hay un empleado pues, que oye, está intentando acceder a información del proyecto Obsidiana, que decíamos que era confidencial, ¿verdad? Tenemos varios elementos para poder mitigar que eso pase. Primero, vamos a detectar todos los prompts que se estén haciendo en la organización que contengan esta denominación, porque lo vamos a taguear como confidencial. Además, los vamos a taguear. Y por último, vamos a crear esas políticas de DLP a esos tipos de archivos pues para que no se puedan filtrar o si la persona no tiene permiso, no pueda acceder a ellos. Así que si encontramos un usuario que tiene un perfil de riesgo, en las slides anteriores hemos visto que somos capaces de detectar qué tipo de riesgo tiene el usuario, pues no va a poder acceder a ninguna información de este proyecto sensible, ¿vale? Mirad aquí un ejemplo también del dashboard de Purview. Pues este usuario está intentando preguntarle a Copilot que le diga una manera diferente de crear un mensaje en el que está intentando hacerle soborno a un cliente. Aparte, no se veía, pero veía, hoy pues Copilot contestaba, no sé por qué no se me ve aquí, contestaba, lo siento, pero creo que no te puedo contestar a lo que me estás preguntando, ¿vale? Cuando se le pregunta si puede acceder a algún tipo de información específica del proyecto Obsidian, pues si no tiene, le pide más contexto y como esta persona puede tener acceso, le da toda la información a la que puede acceder del proyecto Obsidian, pero también le dice, ojo, es confidencial. ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar o cómo estamos ayudando a nuestros clientes para evitar riesgo de compliance en la generación de contenido a partir de la IA? Creo que decía Gartner que a partir de 2025, me quedan 55 segundos, creo que termino en tiempo, un 10% del contenido de la IA se va a generar, un 10% del contenido será generado a través de IA. Entonces tenemos que tener pues cuidado con que sea una IA responsable y segura. ¿Qué decimos con eso? Pues que con Communication Compliance somos capaces de que no se genere contenido que va en contra de las políticas de cumplimiento de la compañía, que podamos hacer una gestión del ciclo de vida de la información y que podamos tener el registro de los logs para poder hacer un seguimiento en el caso de que haya algún incidente, y que eso lo podemos recolectar para analizar dicho incidente. Con eso estamos previniendo a la organización de que sucedan este tipo de eventos y en el caso de que sucedan, de que lo podamos investigar. Era este. Aquí, por ejemplo, este empleado le está intentando preguntar a Copilot que le diga cómo poder influir en que las acciones pues, pierdan valor. Y aquí dice, oye, esto no me suena que sea como muy compliance, así que yo le contesto que esto no se puede hacer, ¿no? De forma muy educada. Aquí tenemos todo el detalle de los logs de esa interacción por si la compañía tiene que investigar este incidente. Aquí. Y aquí tenemos también, pues tendríamos todos los registros para poder hacer la parte de auditoría.
Al final, nosotros lo que queremos con esta plataforma que os he contado cómo funciona hoy, pues que podáis hacer el descubrimiento de la información, de los datos y de las aplicaciones que se usan en vuestras compañías, que se pueda proteger de forma efectiva y que haya un buen gobierno. Por cierto, la parte de arriba, esto es para España, porque no todas nuestras soluciones de Purview están incluidas en el Catálogo Nacional de Seguridad, son NS Compliance, que es bastante importante. Y hasta aquí. Si os ha gustado lo que os he compartido y tenéis más dudas, pues ahora seguimos en el aperitivo y si escaneáis el código QR, pues ahí tenemos más información sobre la plataforma. Muchas gracias.